sesión 122 y 123 sean por aprobadas. Sobre la cuenta, el abogado secretario de la comisión da la lectura de la cuenta. Secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios, SIGES, correspondiente al boletín número 16.391-01. En segundo lugar, una carta del Ministro de Agricultura, a raíz de una solicitud realizada por el Presidente de la Comisión, dirigida a Su Excelencia el Presidente de la República, solicitando instruir a los secretarios de Estado que estime pertinente que elaboren un plan para enfrentar con urgencia el problema del precio del trigo y, en particular, los efectos de una eventual competencia desleal con respecto a la importación de productos provenientes de otros países. Al respecto, el Ministro de Agricultura señala acciones que se han desarrollado según el ámbito de sus competencias, como los programas de compra de trigo, transparencia de mercado, financiamiento, programas de apoyo a la agricultura familiar campesina y la fiscalización de la importación de trigo. También un oficio del Gabinete de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, por medio del cual informa sobre avances en las obras de los ríos Mataquito y Maule. Luego un oficio del Director del Servicio de Impuestos Internos, por medio del cual informa sobre la solicitud de la Comisión de postergación de la entrada en vigencia de los revaluos agrícolas. En quinto lugar, un correo del Presidente del Sindicato de Profesionales Prodesal PDTI de la región de los Lagos, por medio del cual solicita poder participar en la sesión que la Comisión de Agricultura acordó realizar a la región de los Lagos por tener importantes antecedentes que entregar. Y por último, un oficio de la Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, por medio del cual informa sobre los antecedentes que deben adjuntarse para formular una presentación ante la Comisión Antidistorsiones. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, sobre la palabra. Diputado Donoso. Pedirle, presidente, que nos envíe los documentos de la cuenta, sobre todo el oficio que informa sobre la obra del río Mataquito en Maule. Y si es que tiene horario ya la comisión que se va a realizar en la comuna de Puerto Montt. Muchas gracias, diputado Donoso. Sobre el horario de la sesión en Puerto Montt, estamos a la espera de que nos confirme su asistencia el señor ministro, pues si no nos confirma la asistencia del señor ministro, no tiene mucho sentido sesionar allá. La fecha es el 30 de mayo, el horario tentativo sería en la mañana, esperando que los que vuelven en la mañana puedan llegar, ¿sí? O sea, no antes de las 10 de la mañana, 10:30, para poder sesionar desde esa hora hasta aproximadamente la 1:30 máximo. Y claro, por lo que le dije recién, ¿Sí? Secretario, infórmenos de la noticia. Justamente que le acababa de enviar un mensaje a los asesores del ministro y me contesta que el ministro efectivamente tiene un viaje programado al extranjero para esa fecha, por lo que estará subrogando a la subsecretaria. Y sin embargo están viendo, a lo mejor quizás conversando con usted, alguna otra fecha en que pueda ser posible concordar los horarios de la comisión con el ministro para poder estar en la región de los Lagos. Bien, muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿se la palabra? Sobre asuntos varios. Sobre la cuenta, diputada Emilia Nullado. Sobre la cuenta quisiera señalar, presidente, como se había acordado esta fecha para el día 30 en Puerto Montt, si no concurriera el señor ministro, ¿tendremos la posibilidad de igual sesionar y que concurra la señora subsecretaria? Bueno, en esa sesión, si es que el ministro no está en el país, sería ella quien le subrogue, ¿no? Así es. En ese caso. Porque estaría en calidad de ministra subrogante, ella estaría en esa calidad. Sí, diputado Coloma. Gracias, presidente. Yo le propongo que atrasemos una semana, o para el día jueves 6. Pero tiene que ser el ministro, pero pedir también un compromiso al ministro que confirme. Que confirme. O sea, además tengo entendido, porque es la semana previa a las elecciones, a las primarias, que tengo entendido que en la región de los Lagos no hay, o en esta zona en particular no habría primarias, para evitar después que en Puerto Montt. Bueno, pero Puerto Montt y Puerto Varas, por lo tanto, al no haber primarias, creo que también se despeja algún posible conflicto. Gracias. Yo coincido con lo que usted plantea. Se le va a preguntar durante el curso de la sesión al ministro si está esa posibilidad, y de ser así, confirmamos para el día 6, con la presencia del ministro. ¿Sobre la cuenta? Presidente, como igual hay varias otras organizaciones que solicitan ser recibidas, yo me imagino que podemos trabajar prontamente
sabiendo la fecha o proponiéndole esa fecha al señor ministro, que es el día 6, pero también los territorios de la región y en la provincia plantearon una agenda para el señor ministro, por lo tanto también debiera ser posterior de la sesión o al día siguiente, por lo cual se requiere tener en consideración 2 días en la región. Gracias. No, eso No, fue lo del ministro. para lo del ministro. Gracias, diputada Nullao. Sobre la cuenta. Perdón, diputado Linco. Lo estaba observando. Lo estaba observando y se me fue. No voy a dejarlo pasar. No, Diputado, discúlpeme. No, presidente, disculpe. No, yo quiero plantear lo siguiente, que no es una... Yo soy amigo del ministro de Agricultura, conozco años, pero se ha hecho habitual en mi gobierno que cuando se invita, incluso cuando se cita, como en el caso nuestro en la comisión que yo presido, los ministros o los titulares de cada cargo no vienen. Estoy hablando de la Comisión de Inteligencia, por ejemplo. Entonces, no solamente en esta oportunidad, yo en todas las comisiones que he estado, no pueden yo no digo que no sea efectivo, pero me da la impresión que no vayamos a la comisión X. Total, mandamos al sufragante, y etcétera, que cortan menos que un cuchillo de palo, porque no vienen con ninguna autoridad. Si a mí viniera la subsecretaria de Agricultura y viniera investida con todo el poder del ministro, perfecto. Pero no es así. Viene y lo que se le plantea, normalmente no dicen nada, y van a una consulta al ministerio. ¿Cómo tiene que ser? Donde el que corta es la autoridad oficial. Entonces yo diría que se puede aplazar, pero esto no es la primera comisión. ¿Para qué vamos a ver? Me faltarían dedos para contar. Entonces, ahí el compañero Coloma, se puede aplazar, perfecto, pero insistir, y no sé si se podrá tomar el acuerdo, presidente, yo soy titular en esta comisión ahora, se podrá tomar el acuerdo que cuando se invite a un ministro o a un director nacional, sea el titular el que venga a nuestras reuniones. Si es posible, quiero hacer esa propuesta para finalizar. Diputado Linco, bueno, lo que se acaba de plantear con respecto a esta sesión en Puerto Montt, que si no asiste el ministro, definitivamente no se realiza esa sesión, y es por eso que se posterga una semana, pero sujeto a la presencia del ministro en esa comisión. Eso ya está acordado, tengo entendido, ¿no? Y la propuesta suya se la puedo someter a un acuerdo si se invita al ministro para una sesión. No en el caso de agricultura en general. Bueno, en esta comisión podemos tomar ese acuerdo, si existe voluntad, para que cuando se cite al ministro, se invita al ministro, o al director, si no asisten los titulares, la sesión se suspende, eso se cae, ¿no? Si acordamos eso de aquí para adelante, ¿habría acuerdo para tomar esa decisión? Muchas gracias, acordado. Sobre asuntos varios, o sobre la cuenta, perdón, diputado Ranker. Diputado Ranker. Diputado. Qué susto. Señor presidente, en la zona de la Araucanía, y entiendo que también en región de los ríos, los lagos, Maule, Ñuble, Biobío, muchas personas que tienen ganado en las zonas cordilleranas ocupan lo que se llaman las veranadas. Pues bien, este año ha habido una situación que ha alterado el desarrollo normal de esa actividad. En primer lugar, por lo menos en la zona de Lonquimay, con un incendio de una reserva nacional importante. Y eso generó que mucho forraje que había disponible para nuestros agricultores y para el ganado no existiera este año. Y lo otro es que normalmente las nevazones eran a fines de junio y julio, agosto incluso, en algunos casos, pero en julio, agosto, por así decirlo. Pues bien, muchos de esos ganaderos tuvieron que bajar su ganado
desde la zona cordillerana hacia el valle para protegerlo, porque ya no existe forraje disponible. De hecho, hay agricultores que están con su ganado todavía retenido en algunas zonas rurales que espero que estos días los puedan bajar. Nuestros agricultores normalmente se preparan para la época invernal para tener forraje para sus animales, pero ese forraje lo más probable que en esta ocasión va a ser insuficiente, porque el forraje que tenían destinado ellos para la época de junio o julio tienen que empezarlo a ocupar ahora ya. Por lo tanto, yo solicito que se pueda oficiar al Ministerio de Agricultura para saber cómo ellos están preparados para esta contingencia que se viene sí o sí, porque claramente los agricultores van a quedar en déficit de su forraje, sin perjuicio de que puedan ocurrir otras emergencias de carácter climático, emergencia agrícola, que pudiese necesariamente tener que destinarse recursos adicionales. Pero es un hecho claro y preciso de que, habiendo concluido con anticipación los tiempos de veranadas, el forraje que los agricultores tienen acumulado responsablemente para sus animales en invierno va a ser insuficiente y por lo tanto el Ministerio va a tener que recurrir a alguna ayuda, y es por eso que quisiera saber si hay algo preparado para poder enfrentar de buena manera eso. Muchas gracias, diputado Radke. Muy de acuerdo con su propuesta de preocuparnos desde ya y solicitarle entonces al ministro, a través de un oficio, lo que usted plantea. ¿Estaría de acuerdo en los términos que plantea el diputado Radke? Acordado. Diputado Donoso. Me metí en la pino, ¿no? Presidente, por su intermedio, quisiera solicitar a la comisión un oficio al Servicio Agrícola y Ganadero, ya que durante la semana conocimos la situación que existía en la cordillera del Maule con ciertos cabezas de ganado que se encontraban aislados. Esto es un juego poco entendido que para que suban las cabezas de ganado a las veranadas necesitan pasar por un control del SAC y por lo tanto sabemos un número relativo de cuántos animales suben, y cuando bajan y se retira el asentamiento del SAC, sabemos que quedaron bastantes agricultores sin haber sido controlados por el SAC. Por lo tanto, es insólito que, a pesar de que había un plazo, que eso es cierto, y que ese plazo quizás algunos agricultores no lo respetaron, no podemos dejar a personas y animales aislados en la cordillera en un periodo en que cayó gran cantidad de nieve. Por lo tanto, me gustaría que el SAC explicara esa situación. Esto se regularizó durante el fin de semana, está funcionando el SAC y recibiendo y dando el visto bueno para que bajen las veranadas, pero no puede ser que pongamos en riesgo a personas y animales por algo que es evidente. Cuando existe saben quiénes subieron, con cuántos animales subieron relativo, porque los animales paran en la cordillera, y saben que no han bajado, no podemos retirar al personal y dejarlo en el fondo abandonado en la cordillera. Muchas gracias, diputado Donoso. ¿Había acuerdo para solicitarle al SAC esa información que plantea el diputado? Bien, acordado. Sobre asuntos varios, ¿se ofrece la palabra? Bien, no hay palabras solicitadas. Entramos al orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la exposición sobre la crisis agrícola, y para ello se encuentran invitados el representante de Agricultores Unidos, don Camilo Guzmán, a quien saludo desde la distancia, pero se encuentre muy bien. La semana pasada recuerdo que nos dijo en esta comisión que estaba a punto de ser papá usted. Si fue así, ojalá hacerlo todo bien, y si no, bueno, mucho ánimo y los mejores deseos. Le ofrezco la palabra a don Camilo. Bueno, primero que nada, saludarlo a todos. Muy buenas tardes, presidente, diputados, diputadas. Sí, fui papá, exactamente. El jueves nació mi hija y Felicidades. ya tiene 4 días de vida. Muchas felicidades, don Camilo. Muchas gracias. Respecto a dónde habíamos quedado la última vez, ¿va a ser necesario volver a exponer o vamos a hacer la ronda de preguntas? ¿Cómo lo vamos a realizar? Yo creo que si usted quiere complementar algo que no pudo explicar la semana pasada con más tiempo, puede hacerlo, o si no, directamente le ofrezco una ronda de palabras. Lo dejo a su decisión, don Camilo, si Ya, quiere perfecto, voy a ocupar el tiempo entonces en hacer algunos alcances. Volviendo a la presentación de la vez pasada,
primero quiero reafirmar que cuando van los agricultores a la Cámara, a la Comisión de Agricultura, o vamos a hacer un reclamo al Estado o a las cámaras, vamos al mismo punto. Todo pasa por el mercado. Hoy en día hay una violencia económica que es la que está generando un gran problema en la agricultura nacional. Pero me quiero detener una cosa. El ministro de Agricultura siempre habla de la pequeña agricultura, pero resulta que la pequeña agricultura es parte de la agricultura nacional, pero no es la que alimenta precisamente al país. Es parte. Entonces, cuando hablemos de agricultura, es importante que los diputados y el ministerio, por favor, exijan hablar de agricultura general, como un conglomerado. Eso hay que detallarlo y es muy importante, creo yo, porque cuando las ayudas van enfocadas a los agricultores, tienen que ir enfocadas a todas las escalas, a los pequeños, a los medianos y a los grandes, porque cuando ocurren estos problemas que tenemos hoy en día con el modelo oligopsónico, que es lo que les explicaba yo la vez pasada, esto lo afecta a la cadena completa, no afecta solamente al más pequeño, va desde el pequeño al más grande. Por lo tanto, nosotros con el nivel de personas que tenemos en el país, no podemos depender un 100% de una pequeña agricultura. Tenemos que complementar. Es por eso que cuando nosotros como Agricultores Unidos hacemos el llamado a hacer reformas, cuando hablamos de INDAP o hablamos del presupuesto del SAC, por ejemplo, vamos a atacar a que tiene que colocarse plata para poder llegar a todos los sectores de la agricultura. Es la única forma de salvaguardar nuestra producción nacional. Eh, Quiero hacer también un alcance y volver a la presentación. Cuando yo hablo de que el problema que tenemos hoy en día es oligopsónico, es porque el oligopsonio concentra un par de compradores que toman el mercado y tienen un comportamiento monopsónico. ¿A qué me refiero? Cuando ellos acaparan el mercado 5, 7, 8, 10 molinos, lo que hacen con el precio del trigo es, al importar, es bajarlo a tal nivel de que ellos toman el poder dominante y colocan un precio nacional y otro al trigo importado. Lo que les explicaba en la presentación anterior era que ODEPA reconoce un castigo que se ha ido traduciendo hace muchos años en Chile, lo que está generando de que al ver las cifras ustedes puedan ver explícitamente cuánto ha sido la cantidad de hectáreas y de agricultores en el país que han estado perdiendo su trabajo, han estado creando desempleo, han estado generando pobreza, y hoy en día ya no están produciendo y es alimento que falta al país, que han dejado de producir, y eso es lo que está trayendo hoy en día esta dependencia de Chile a la importación. Yo recalco, si esta Comisión de Agricultura es responsable, tenemos que pensar en grande. ¿A qué me refiero? Tenemos que pensar en el futuro, no en el ahora. Y para poder realizar buenas medidas, buenas prácticas, es necesario que estén todos los actores de la cadena del trabajo agrícola aquí. Cuando tomen decisiones, tomémoslas con los agricultores, tomémoslas con la gente que produce, que agarra la pala, que agarra la hacha, que está todo el día en el tractor, porque insisto, esa gente, cuando Chile la pierde, pierde un capital humano que vale por miles. Porque un agricultor, cuando se pierde en Chile, se pierden hectáreas de producción, se pierde gente que alimentar y se pierde comida que llega a los hogares chilenos. Para terminar mi breve descripción, el libre mercado nos está matando, pero nosotros no somos enemigos del mercado. Ojo, nosotros cuando hablamos de que el libre mercado nos está matando, nos referimos a que cuando Chile comenzó a firmar los tratados internacionales, nos despreocupamos de muchos detalles. Por ejemplo, las subvenciones. Por ejemplo, los recargos compensatorios. Por ejemplo, la salvaguarda. ¿A qué me refiero a esto? Lo que les comentaba la vez pasada del transgénico. Quiero detenerme ahí con el tema del maíz. Nosotros como productores nacionales no podemos producir ningún producto transgénico. Pero curiosamente traemos maíz transgénico de afuera que tiene una competencia o un proceso productivo mucho más barato que el maíz que producimos en Chile. Y curiosamente de 140.000 hectáreas de maíz que teníamos, ahora tenemos 50.000. Entonces eso está hablando de que algo está pasando. Y ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ha sido capaz de atender estas necesidades y verificar de que su producción nacional no muera. Porque esta decadencia hay una escalada durante los últimos 24 años. Y ya no podemos permitir, imagínense, insisto, 70 años es la edad promedio de un agricultor en el país. 70 años.
Eso quiere decir que ya nadie se está quedando en el campo. Nadie se quiere quedar en el campo trabajando porque ya no es rentable. Es por lo mismo que yo le pido a esta comisión, en este minuto, legislemos para corregir esas imperfecciones del mercado que están matando a nuestra agricultura, que nos están dejando sin comida. La respuesta para poder solucionar esto son variadas, desde potenciar la industrialización hasta generar sistemas de importaciones o transparencia en la colocación de los precios. Me quiero detener ahí un minutito. ¿Por qué nosotros hemos insistido tanto con el tema del precio, que es el verdadero problema? Porque cuando ciertas empresas se colocan de acuerdo, ¿ya? Es cosa que veamos la página de Cotriza. Cuando vamos a ver la página de Cotriza, están los precios de Santiago hasta el último molino del sur, que creo que estaba en Puerto Montt. Dos precios del trigo, 210, 220, 230, 210, 220, 230, entonces basta la competencia. ¿Cómo funciona un mercado donde no hay competencia? Donde ningún molino va a pagar el precio o el costo alternativo de importación y pagan todos lo mismo. O sea, tiene patas de perro, tiene cola de perro, tiene cuerpo de perro, pero no es un perro. Entonces, por eso tenemos que detectar esas imperfecciones que tiene este mercado para que los agricultores podamos trabajar de forma sana y equilibrada. Imagínense, ahora quiero pasar a otro punto. Cuando hablamos del tema de las subvenciones, todo producto que viene de afuera viene con políticas públicas muy distintas a las que tenemos en nuestro sector aquí en Chile. Perfecto. Pero cuando entra un producto con una subvención tan alta y hacen competir con un producto que en realidad está trabajando a la suerte o a la buena de Dios, el Estado tiene culpa. Siempre y cuando ese producto que se usa en Chile, que en este minuto es el trigo y los cereales en general, es un alimento que es social. Lo que les explicaba en la comisión antepasada. El trigo es una siembra social. Mucha gente pobre depende del trigo. Y esa gente que no puede producir ese trigo, el día de mañana deja sin alimento su casa. Entonces, preocupémonos de poder legislar para que los agricultores podamos seguir produciendo, podamos seguir alimentando este país. Ataquemos el abuso del poder dominante cuando nos colocan un precio arbitrario que no tiene ninguna transparencia. Este tema está votado muchos años. No digo que los demás gremios no hayan hecho nada, se ha trabajado en alguna arista, pero han olvidado lo más importante, que es la esencia de la agricultura. Es por eso que hago tanto hincapié y sigo siendo majadero con esto. Y lo voy a seguir haciendo porque yo vivo de la agricultura. Mi familia vive de la agricultura. Yo crecí en la agricultura y he visto esto durante toda mi vida. Cómo la gente se ha ido yendo a los campos, vendiendo los campos, que se los quita el banco, que se los quita por la empresa de insumos, que no pagaron el leasing. ¿Por qué? Porque la agricultura no dio. Pero el año siguiente va a ser distinta. ¿Pero qué pasa el año siguiente? Es peor. Y el año siguiente es peor. Y es peor, y es peor. Es por eso que yo los llamo a ustedes que están ahí, que tienen el poder. Legislemos, chiquillos. Trabajemos para que la agricultura de Chile sea una agricultura sustentable, que en el largo plazo podamos seguir produciendo y sigamos alimentando al país. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias, don Camilo. Bien, voy a ofrecer una ronda de preguntas. La palabra, en primer lugar, la diputada Navellán. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, presidente. Felicitaciones por tu guagua, Camilo. A ver, tú planteaste varias cosas en tu presentación de la semana pasada y tomé nota para hacer algunas preguntas que son las que no alcanzamos a hacer. A ver, tú hablas de la necesidad de respetar el libre mercado. ¿A qué tipo de políticas o medidas crees tú que deberían de implementarse para asegurar un mercado más justo para los agricultores tradicionales? Si quieres tomas nota, porque son varias preguntas y si no se te va a ir olvidando. Tú hablas del abuso del poder dominante o de la posición de dominante por parte de agroindustriales, de los molinos, etcétera. ¿Qué mecanismos legales sugieren desde el Gremio de Agricultores Unidos para controlar y limitar estos abusos de poder sin entrar a una intervención en el mercado, que por lo menos yo soy opuesta a que, por ejemplo, se fijen precios o cosas por el estilo? Entonces, ¿qué sugieres tú ahí? Tú hablabas de competencia desleal. Sabemos que los productos que vienen importados de otros países vienen con este subsidio, pero ¿cómo podemos, qué sugieres tú desde el gremio, cómo podemos nivelar el campo de juego en ese sentido?
¿Cómo podemos hacer un control en que el agricultor chileno el productor chileno quede en igualdad de condiciones? Tú decías que los agricultores son moneda de cambio. ¿A qué te refieres tú con esto? ¿Cómo han sido usados los agricultores chilenos como moneda de cambio en las negociaciones comerciales internacionales? ¿Y qué efecto ha tenido esto en la agricultura local? En mi opinión, súper personal, yo creo que acá hay un tema básicamente relacionado con los productores de fruta. Chile se ha abierto absolutamente a exportar fruta y por lo tanto ha incentivado de una manera tremenda la producción de fruta, que a mí me parece muy bien, pero de alguna manera no ha protegido de las importaciones a precios que además no se respetan por parte de las agroindustrias chilenas, a los productores de granos principalmente, que son productos que nosotros no exportamos. Entonces, ¿qué sugieres ahí? Por otro lado, en mi teoría, vuelvo a decir, súper personal, yo creo que en buena medida no deja de ser un tremendo negocio cuando sabemos, por ejemplo, que los productores de fruta en la zona central tienen bastante pocos terrenos, ya no les van quedando muchos terrenos donde producir y necesitan terrenos nuevos. Y con la excusa del cambio climático, obviamente sabemos que hacia el sur se ha ido aumentando la cantidad de producción de plantación de frutales y de repente a lo mejor podría haber un interés ahí también en que de alguna manera los productores de granos vayan dejando de producir grano y vendan o arrienden sus predios para producción de frutales. No sé qué opinas tú respecto de eso. A mí no me gustan los subsidios, Camilo, pero ¿qué opinas tú del tema de cómo enfrentar el tema de los subsidios que sabemos que vienen de afuera sin entrar a subsidio a los productores nacionales? Después, bueno, tú ya hablaste de los riesgos concretos que enfrenta el sector agrícola producto de esta competencia tan desleal, pero tú hablaste de una medida súper concreta que era la moratoria de crédito y la aplicación de recargos compensatorios para poder solucionar el problema actual de los productores de grano. ¿Cómo crees que esto podría enfrentarse, si lo ves factible, si ustedes han hecho alguna gestión al respecto? Porque dentro de las cosas que propuso el ministro de Agricultura en el oficio en que nos respondió respecto de las medidas que están tomando, también habló de la posibilidad de que en los créditos de capital de trabajo y reestructuración de pasivos, el Banco Estado pudiera evaluar esto, pero yo no sé si ha habido alguna respuesta concreta. Lo mismo respecto de los créditos INDAP. También el ministro nos dice acá que va a haber una flexibilización del tema de los créditos INDAP, pero no sé si ustedes concretamente lo han visto aplicado en la realidad o esto simplemente parte de la imaginación y buena voluntad que no se ha concretado, digamos. Eso, así como para partir. Gracias, Camilo. Muchas gracias, diputada Navellán. Gracias. Vamos a hacer una ronda completa, don Camilo, para que tome nota de las distintas consultas de los diputados y después le doy la palabra nuevamente a usted. Diputado Alinco, después diputado Jorge Ratia. Tiene la palabra, diputado. Gracias. Bueno, yo no soy agricultor, pero sé empuñar un azadón. Entonces, yo he visto algunas contradicciones acá en esta mesa, en esta comisión. Por una parte se fomenta, se favorece y se apoya la política económica de libre mercado, la libertad de precio y todos sus derivados, todos los nombres que le han puesto. Pero para mi entender, hoy día estamos cosechando lo que sembramos, literalmente. Con la política de libre mercado, que es el corazón del sistema, el pez o el empresario o el agricultor o el ganadero más grande se come al más chico. Esa es la triste y cruel realidad en el campo de la vida, no en este Congreso, pero sí en el campo. No creo que sea muy diferente la situación de los campesinos de Aysén, que es mi tierra,
con el resto del país. Yo les quiero decir que en Aysén el latifundio ha vuelto. Los pequeños y medianos campesinos han tenido que vender sus terrenos porque no les alcanza para vivir, mucho menos para educar a sus hijos y en fin. Estos son los resultados. Hay excepciones, obviamente. Y lo otro, también justo con esto, es que en esta misma mesa y en este mismo Congreso, nosotros, diputados y diputadas, hemos aprobado a rajatabla los convenios internacionales de los cuales hablaba, me imagino, la diputada Navellán. El TPP-11. Nosotros fuimos acá uno de los principales, acá con la compañera Emilia Nullao y otros pocos diputados, que cuestionamos plenamente el acuerdo del TPP-11 y otros acuerdos más. Últimamente, yo en el último periodo he votado contra todos los proyectos o convenios comerciales internacionales de Chile con los otros países del mundo, especialmente con los poderosos del mundo, los países integrantes del primer mundo, los países desarrollados. Porque hay un sometimiento tal que nos ponemos al servicio de ellos, y aquí hemos tenido representantes de la Cancillería, expertos en negociaciones internacionales, pero con un espíritu entreguista que realmente me asombra. Ustedes saben, y seguramente nuestro invitado lo habrá estudiado, se nota que es un hombre que maneja el tema y ha trabajado también en el campo, y eso es bueno. Pero ustedes han analizado los acuerdos del TPP-11. El TPP-11, para hacerle memoria, los acuerdos y decisiones que tome el TPP-11, el grupo del TPP-11, que ahora son como 12 ya, y sigue aumentando, está por sobre las leyes chilenas. Por sobre las leyes chilenas. Si hay un diferendo entre dos países o más del que están en este acuerdo, se crea un tribunal internacional ad hoc. Y nosotros los chilenos tenemos experiencia en tribunales internacionales ad hoc. En el deporte, la FIFA nos dio como tarro. En el mar, últimamente con Perú. En Argentina, hasta en la Iglesia Católica estuvo incluida. Igual perdimos terreno. O sea, los tribunales internacionales no nos favorecen precisamente. Y eso es lo que determina el TPP-11. Entonces yo digo, tenemos que revisar eso, porque muchos dijeron acá en esta misma mesa y en la sala y conversando con algunos colegas diputados en ese momento, oye, Lincoln, usted quiere vivir solo, si este es un país global, un mundo globalizado, perfecto. Y yo quisiera tener buenas relaciones con todos los países del mundo, políticas, sociales, comerciales, pero en igualdad de condiciones. Y nosotros, en este caso, y saco el TPP-11 porque es el más emblemático que existe, desfavorece totalmente a los productores chilenos, y lo dije en esta misma mesa, y no solamente yo, al agricultor, al ganadero y a todo el empresario nacional. No hay ninguna ley que los proteja. Ahí hay un ejemplo. No hay ninguna ley que nos proteja y va a seguir siendo así si que no revisamos y decimos, oye, parece que firmamos mal este convenio, revisémoslo. Revisémoslo, porque ahora ni siquiera el pez más grande en Chile se está comiendo al más chico, sino son los peces internacionales. Las grandes empresas transnacionales, aunque sea añeja la palabra, existe. Las grandes empresas de China, Estados Unidos, Europa, en fin, esas son los que se están adueñando del campo chileno. Y entre broma y en serio, en Chile ya ahora no fabricamos ni una paila, po. Y tuvimos fábricas en Chile, no fabricamos zapatos. Decía un amigo el otro día, no fabricábamos ni paila porque los amigos gitanos los traen de China las pailas ahora. Claro. Entonces somos un país totalmente entreguista y que no tenemos una autonomía alimentaria mínima, y quedó probado, y aquí termino, señor presidente,
cuando sufrimos la situación de la pandemia. El presidente Piñera determinó que había que entregarle alimentos a los chilenos. Perfecto. Uno de los principales ejecutores de esa faena fue el ministro de Agricultura, señor Walker, hoy día presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Un hombre que sabe bastante igual, maneja el tema. Pero ¿qué pasó? A la semana se quedó sin lentejas, po. Sin lentejas. No estoy hablando de los granos generales, sin lentejas. Y hubo que exportar toneladas y toneladas de lentejas porque Chile no había lentejas para darle a la gente que necesitaba comer. Fue verdad. Todo Chile lo vio en la televisión. Los containers con lentejas. Entonces digo yo, ¿qué nos está pasando? Tenemos que cambiar, de acuerdo. Somos partidarios de esto, pero tenemos que firmar los acuerdos que nos convienen. Y hoy día, ¿cuánto se llama el señor Pedro? Don Camilo, tenemos que transformarlo nosotros. Este es un acuerdo malo, no solamente para los que comen productos agrícolas, sino también para los que trabajan en el mundo agrícola, pequeños, medianos y grandes, porque si no, vamos a seguir cada día más, vamos a ser un país dependiente. Ya lo somos y esto se va a seguir profundizando. Aquí, solución, escuchar a la gente que sabe, a la gente que vive el día a día en el tema agrícola, y nosotros hacer leyes de verdad, con participación de la gente, tal vez integrándonos al mundo, pero con una salvedad, protegiendo a los chilenos y protegiendo a las chilenas. Eso. Muchas gracias, diputado René Alinco. Diputado Jorge Ratner, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Camilo, muy buenas tardes. A ver, existe en el tema ganadero lo que se llama la trazabilidad, que es, ¿no es cierto?, el origen del animal desde que nace, con un DIO, ¿no es cierto?, una identificación, una especie de cédula nacional de identidad, por así decirlo, y que eso permite que el animal, hasta que sea sacrificado en matadero, tiene ese número. Y con ello se puede establecer, ¿no es cierto?, el origen y quiénes han sido sus dueños durante todo el proceso hasta su sacrificio. Pues bien, la agricultura chilena, según su criterio, don Camilo, estará dispuesto a también establecer esta trazabilidad para saber qué semilla se ocupó, qué producto químico se aplicó en la fumigación, tanto, ¿no es cierto?, en fungicida, herbicida, insecticida, durante todo el proceso hasta que llega al proceso de molienda, con la condición de que también existe una trazabilidad de los productos que lleguen a Chile, es decir, el trigo, qué producto se aplicó al momento de sembrar, de su fertilización, de su eliminación de maleza, para saber y para que el consumidor nacional sepa cuál es el pan que está consumiendo y qué producto se le aplicó durante todo su proceso. Porque así como, ¿no es cierto?, en los productos cárnicos se realiza esta trazabilidad, ¿por qué no tendría que existirla también en los productos que vienen de los cereales? Más aún cuando en Chile existe una organización que es la CHIPE, ¿no es cierto?, la Asociación Chilena de Inocuidad Alimentaria, que pretende justamente que los alimentos que consumimos sean inocuos. ¿Estarán dispuestos los agricultores a que esa trazabilidad exista, con la condición de que también sepamos qué producto se le aplica al que se está importando? Eso es la primera pregunta. Y lo segundo es qué tan fuerte le ha influido o le ha golpeado a los agricultores de la región de Araucanía lo que es el reavalúo de los predios agrícolas. La región de la Araucanía, según un estudio que justamente la diputada Gloria Navellán me facilitó, porque yo en algún momento había tenido, pero que en este momento me hizo llegar, la región de la Araucanía tiene casi un 30% de incremento en los reavalúos de los predios agrícolas. Pero no es la que más aumentó, de hecho es la que menos aumentó. De hecho, la zona norte, Atacama, Antofagasta, Tarapacá,
sobrepasan el 100% del aumento del avalúo. Incluso en Tarapacá casi el 200%. Y hay regiones también con alta, como es Coquimbo, Valparaíso, Aysén, Magallanes, Ñuble, que están, ¿no es cierto?, alrededor del 50% en su incremento. ¿Qué tanto ha golpeado a los agricultores, teniendo presente que tienen que pagar contribuciones, impuestos a la renta, pensando en la situación que hoy día se está viviendo de crisis en la producción? Porque cuando las vacas están gordas, ¿no es cierto?, da gusto pagar impuestos, pero cuando las vacas están flacas y te suben los impuestos, chuta que es complicado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Radke. ¿Se ofrece la palabra? Yo quisiera hacer una pregunta también, don Camilo, sumándome a las preguntas que han hecho los otros colegas. Estuve estudiando algunos análisis que se hacen en nuestro vecindario, en países vecinos, con respecto al impacto que hay con respecto al precio, que el precio a nivel mundial ha caído, y eso no es ninguna pregunta, ninguna duda, o sea, nadie se puede estar de decirse de algo así, o sea, es un hecho. Pero todos analizan algo similar, lo vi en particular en Argentina, que tiene que ver con la peste porcina en China, que eso produjo un sobrestock de cereales en el mundo, y a raíz de eso también una baja en el precio en el tiempo, porque esto lleva varios años en que China está tratando de controlar la peste porcina, no lo ha logrado, y efectivamente produce eso un poder, que el poder comprador importante y gigantesco que son ellos no está, o está muy disminuido. ¿Usted comparte ese análisis que hacen algunos entendidos en la materia, economistas, en fin, no solo acá, sino también afuera, si eso realmente es tan así según su forma de ver las cosas? Esa sería mi pregunta, don Camilo. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Escuchando atentamente las preguntas que ustedes me hacen, voy a partir de atrás para adelante para irme acordando de todo el cúmulo de consultas. Respondiendo a la última pregunta, la última noticia que leí. Don Camilo, al parecer la conexión a internet suya cayó porque no lo estoy escuchando y se detuvo también la imagen, se congeló la imagen. A ver si puede resetear o intentarlo nuevamente. No lo escuchamos, don Camilo. No, se le fue la señal. Voy a conectar de nuevo. No, en la Araucanía la señal es malísima. Un desastre. Funcionando telemáticamente, tú compartiste eso. A ver si le puedes preguntar. Le acabo de mandar. Bien, para no detener la sesión y ir avanzando, no sé si está presente porque tiene la pantalla, la cámara apagada, don Pedro Herrera, que es nuestro siguiente invitado, el ejecutivo de la corporación Quimulmen. Por acá estamos. Sí. Le voy a ofrecer la palabra don Pedro, que le acompaña también don Galverino y don Gabriel Troncoso, ¿no? Sí, don Gabriel por ahora. Aprovecho de saludarlos también. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Creo que se está escuchando bien. Yo no tengo como retorno para definirlo así. Pero si ustedes me dicen que se escucha bien, estamos al otro lado. Perfecto. Bueno, la verdad que la vez anterior es donde tuvimos la oportunidad de intervenir es muy poco lo que pudimos decir, porque en realidad venimos con una herramienta nueva a proponer a la mesa de trabajo
y que tiene que ver con la creación de una institucionalidad mapuche para la administración de los territorios en recuperación. Cuando digo en recuperación es los terrenos que se devuelven por la vía del subsidio que existe para la figura mapuche de los terrenos. Hasta ahora, lo que nosotros tenemos en ese aspecto es que los terrenos que se devuelven por la vía del subsidio son un instrumento que de alguna forma devuelven tierra pero sin inversión. Y la tierra no se devuelve como fue captada antes, o sea, la tierra se devuelve con un desgaste orgánico, con un desgaste en tema de sus nutrientes que no permite la misma producción que tenía antaño. Hay que dar cuenta un poco de la historia en este aspecto, porque resulta que la historia mapuche es rica en el aspecto de las relaciones comerciales. Tapego en 1825, por ejemplo, es un tratado internacional que contiene esos elementos de paz y comercio entre Chile y mapuches. Y entonces, en ese aspecto, en los territorios nuestros salieron un montón de cereales, un montón de cucurbitáceas, un montón de recolección y un proceso de industrialización que es el charqui, por ejemplo, para mencionar algunas cosas. Nosotros creamos en este proceso que nosotros llamamos de protección de los campos, porque resulta que hoy día los campos para el latifundio es un campo que está con problemas en el resguardo soberano y de la soberanía, porque resulta que están en un estado de remate casi total por los bancos, porque resulta que la industria o la agroindustria permitió eso de presionar a los agricultores o los que producen en el área del lácteo, en el lácteo de lo cárnico, en el área de la, de la producción agrícola, para definir un aspecto que ya Camilo lo dijo anteriormente, que es la posición, el abuso de posición dominante. Ese abuso de posición dominante existe justamente porque dentro de la legislación chilena no se castiga el delito financiero en sí. Existe la distorsión, la elusión, el oligopsonio, todas esas cosas y que no tienen el carácter fuerte como para cuando alguien entra a estar o a cometer un delito, no tiene el suficiente peso como para poder castigar ese delito. Bueno, nosotros como mapuche, en este proceso de protección de los campos, para que sea traspasada a las comunidades mapuche, hemos creado la institucionalidad de Hacienda y Economía que se llama Cume-Gulmen. Para adentrarlo un poquito, no a la historia, sino que más o menos explicar un poco qué es Gulmen. Gulmen es el concepto que los mapuches tenemos en el área de la administración económica, que es la protección de la riqueza y la administración o distribución de las abundancias. Y bajo ese concepto, bajo ese principio filosófico, nosotros estamos levantando este proyecto nuevamente, este instrumento para administrar los campos y proteger de alguna forma a lo que anteriormente decía Camilo, el tema del iniciativo que tiene, de la debilidad que hay para proteger la soberanía, la debilidad que hay para resguardar la soberanía alimentaria, la debilidad que hay frente a los acuerdos comerciales internacionales, donde el de afuera coloca las reglas y el de acá acepta. Entonces nosotros como que estamos en una posición única, de que somos los únicos en este momento que podemos resguardar la soberanía territorial y alimentaria en el territorio. Y para que eso ocurra, para que eso tenga sustento, tenemos que crear la institucionalidad propia que es Cume-Gulmen. Cume-Gulmen es un proyecto que surge en el territorio mapuche a partir de los parlamentos políticos mapuche, que son los loncos. Y esa tiene una jurisdicción desde el Biobío a Huayteca. Y la figura que nosotros estamos instalando ahí es el proceso de industrialización en las comunidades para instalar la seguridad alimentaria. Para eso tenemos el apoyo de los parlamentos, consejos de loncos, que administran sus territorios enmarcados en ese ámbito de la cobertura territorial. Cume-Gulmen es la corporación industrial que busca atender el problema social generado a partir del eje de demanda de tierras y compras vía Conami. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunidades hasta ahora, como les decía, están limitadas por falta de apoyo técnico y financiero.
Pero, sin embargo, si resolvemos eso, nosotros podemos desarrollar un proceso de industrialización y poder progresar en ese ámbito. Pero para eso, como le digo, se tienen que crear las instancias necesarias para resguardar el emparejamiento de una cancha para competir. Y ese emparejamiento tiene que ver con que se atienda los delitos financieros. Hoy día tienen los conglomerados que manejan los gremios, los gremios en sí, porque en este momento, por ejemplo, en el rubro lechero, ¿no? Son dos empresas que controlan el precio, que son Nestlé y Soproni, que controlan el precio de venta, que al productor le pagan, ¿cuánto? 280 pesos aproximadamente un litro de leche, y el consumidor lo compra a 1.000 o 1.200 pesos en el campo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene que haber una gran diferencia para alguien que solamente envasó? Entonces, ahí la figura está en que hay alguien que tiene una posición dominante. Y nosotros, con el proceso de industrialización, queremos atender eso, lo vamos a atender, porque el problema que surge ahí es de pobreza, frustración, violencia económica y física. Las compras de tierra son sin recursos para invertir, y el extractivismo y daño al Ñuque Mapu se sube considerablemente por la distorsión, la opacidad, el abuso. Entonces, el asunto es atender el extractivismo por un lado, y por otro es que también todos esos elementos ayuden a la mejora del buen vivir, que es un concepto también filosófico mapuche por la cual nosotros debemos trabajar en nuestros territorios, donde todas las formas de vida, y ojo con esto, todas las formas de vida que nosotros le decimos Filkimonien, todas las formas de vida tengan relación con la creación o la instalación de un hábitat de convivencia y desarrollo. Entonces, la figura aquí es reemplazar o actuar dentro de la cadena actual de los que manejan la economía territorial. Nosotros, con el proceso de industrialización, vamos en ese camino a emparejar la cancha. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que hay campos que están perdiéndose, que tienen infraestructura, que al ir a la quiebra, esas infraestructuras solamente tienen la posibilidad de ser desmanteladas. O sea, para darle un ejemplo, nosotros, por ejemplo, en el fondo de protección que tenemos en Payaco, de 3.000 y tantas hectáreas, hay 8 lecherías. Esas 8 lecherías equivalen a alrededor de 1.500 millones de pesos. Esos 1.500 millones de pesos, en un campo rematado, solamente se perdería, y las comunidades que vuelvan, que tengan la posibilidad de adquirir esas tierras, llegan sin inversión porque no la tienen. Entonces, el resguardo que nosotros estamos haciendo del territorio para que no sea rematado en primer lugar, también tiene el resguardo de la infraestructura para que esa siga operando cuando sean traspasadas a las comunidades. Ese es el proyecto de desarrollo, entonces, que existe dentro de nuestro proceso de recuperación de las tierras, declarándola en protección, donde la figura es instalar empresas, crear empresas primero. ¿Para qué? Para que se cree la agroindustria propia, porque no tiene ningún sentido de que venga alguien del extranjero a instalar una industria, si lo único que tenemos que nosotros considerar es el tema tecnológico. Porque resulta que nosotros podemos manejar el asunto, las molineras, las lecheras, el proceso de la leche, las molineras, el uso de las aguas, y así sucesivamente. Bueno, en resumen, la industrialización nuestra lo que genera, o lo que plantea generar, es el resguardo de los recursos económicos y su distribución, generar trabajo real y bien pagado, terminar con el extractivismo, los abusos y las distorsiones, y proteger la Ñuque Mapu de los habitantes de Gualmapu, del sur de Chile, o Macro Zona Sur, como quieran llamarle. Presidente, por intermedio de usted, quiero darle la palabra a Gabriel Michillanca, que en este momento también me acompaña, así que ese pase se lo doy a través de usted. Gracias, don Pedro. Bien, vamos a continuar con la primera exposición para que don Camilo haga uso de la palabra para que nos responda a las inquietudes que surgieron de acá de los diputados y señoras diputadas. Don Camilo.
Ofrezco la palabra y posteriormente una ronda de preguntas para don Pedro. Le ofrezco la palabra a don Camilo. Perfecto. Disculpen, se me cayó la internet. Voy a partir respondiendo las preguntas de atrás hacia adelante. Respecto a lo que me decía usted, presidente. Claro, eh, la peste sí afecta el precio, pero afecta el precio cuando esto se mueve a nivel internacional. Pero eso no justifica de que a nosotros no hayan pagado un precio distinto al costo alternativo de importación. No tiene nada que ver. Ahí hay que diferenciar eso. Porque ya nosotros en este caso no somos tomadores de precios, sino que nos están colocando un precio arbitrario que está colocado sobre la mesa entre ciertos personajes. No es un precio que venga normado o transparentado a una fórmula de cálculo como era el caso de Luchetti, donde Luchetti, bueno, aunque no es perfecto, pero sí hay una transparencia de precios en el cual nosotros sabemos cómo está compuesto. Y los agricultores pueden proyectar su producción en base a algo que está fijado. No fijado como fijar un precio a rajatabla, sino que un precio que está compuesto por componentes que le dan dinamismo a ese precio. No un precio arbitrario colocado por ciertas personas. Después, voy a responder la pregunta de don Jorge Rodríguez. Don Jorge, usted me habla del tema de la trazabilidad. Solucionando el tema del precio, por supuesto que, porque todo lo que corresponda a mejorar una producción requiere un gasto, un costo, y eso alguien tiene que pagarlo. Entonces, para que los agricultores hoy en día podamos estar preparados para asumir cualquier modificación a la producción, tenemos necesariamente que tener un precio que sea decente y que vaya en relación a nuestra producción y que no nos deje atrás todos los años en los costos y tengamos un precio inferior que nos haga ir desapareciendo y perdiendo nuestro capital. Porque ahí quiero detenerme un poco. Los agricultores han perdido su capital durante todos estos últimos años y han tenido que acceder a la banca a poder retornar ese capital para poderlo trabajar. A una esto se transforma en un 17% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que al fin y al cabo nos ponemos a pagar una tremenda cantidad de intereses y ese 17% tal vez es nuestro margen para poder seguir trabajando al año siguiente. Volviendo a su otra segunda pregunta, don Jorge, la influencia de los revalúos que ha tenido esto, bueno, como usted bien mencionaba, cuando hay vacas gordas, da gusto pagar impuestos. Pero ahora, lamentablemente, aunque son irresponsables decirlo, lamentablemente el IVA se transforma en el ingreso del agricultor, porque no te da el negocio, no te da, entonces te obliga a comprar los insumos, a comprar una máquina, a comprar aquí, comprar por allá, o a cometer de repente ilícito. ¿Para qué? Para poder recuperar ese dinero y poder seguirlo trabajando. Por eso es que está en crítica la situación, y de repente cuesta entenderlo o hacer la magnitud de lo que está pasando. O sea, que lleguemos a esto es porque realmente estamos en problemas. Claro, el reavalúo de los predios nos lleva a que, bueno, o arriendo el campo, o lo loteo y con un lote pago el impuesto por un par de años, y así me olvido del tema, y que tiene el reavalúo hoy en día en la agricultura nacional es tremendo. ¿Por qué? Porque vuelvo al origen de la conversación que teníamos delante. No se le consulta a los actores. Hay tierra acá en la Araucanía que no se están trabajando por X motivo que no quiero hacer hincapié ahora, y esa gente tiene que pagar. Ustedes deberían preocuparse de eso, de esa gente, porque precisamente es esa persona, miles de personas, que van a tener que mermar sus ingresos, tal vez vender tierra, tal vez arrendar el campo, tal vez parcelarlo, porque no van a ser capaces de asumir un costo del Estado. Ahora, el reavalúo tiene un efecto inverso. O sea, comercialmente nuestra tierra no vale nada, pero para el Estado es una tremenda tierra. Entonces ahí se genera una incongruencia que no tiene sentido y que hay que clarificar. Yo voy al banco, por ejemplo, con mi carpeta tributaria a pedir un crédito. Si yo voy con una hipoteca, no me la pescan. Así de sencillo. La hipoteca no me sirve absolutamente de nada. Entonces ahí es donde yo quedo en desventaja y tengo que empezar a inventar carpetas. Y eso nos lleva nuevamente a cometer ilícitos, a hacer lo que sea para poder seguir adelante, para seguir produciendo, y ahí se generan muchos problemas derivados y volvemos al mismo tema. Eh,
la pregunta del diputado Ainco, no sé si estará ahí en la sala. ¿Aló? ¿El diputado Ainco está ahí o no? No, no está don Camilo, pero respóndale igual. Ah, ya. Si usted quiere. Lo APIC, eso sí, y no se me enoje, pero trate de ser un No, poquito si no más estuviera breve, enojado, sí. un poquito más breve con las respuestas, porque tengo que atender dos invitados más, las Sí. preguntas para don Pedro y después la invitada que está en sala. Por Es que favor. fueron varias preguntas, presidente, Sí, entonces trato de irlas trate resumiendo para poder responderlas con la... lo más resumido posible, por favor. Ya. El Gracias. diputado Ainco dio al punto algo muy importante. O sea, se firman cosas en la mesa, se trabajan cosas en la mesa del diputado, de senadores, en el gobierno, pero nadie le pregunta a los actores de la cadena. O sea, si yo uso ropa, nadie me pregunta qué ropa quiero usar, si me gusta el jeans, me gusta la polera. O sea, llegan y me dicen, toma, ahí tiene un vestido. No sé si me entienden, pero no me gustan los vestidos, me gustan los jeans y las poleras. Y eso es lo que justamente genera este tipo de problemas. Cuando empezamos a tomar decisiones sin consultar a la gente, a los actores principales, ocurren este tipo de cosas. Ahora, él hablaba algo que es muy importante, que es que sobre el libre mercado. El libre mercado funciona, pero tiene reglas. Ojo, en economía, cuando nosotros estudiamos economía, microeconomía, cuando hablan de libre mercado, el libre mercado tiene reglas. Y esas reglas se tienen que cumplir para que esto funcione. Si no tenemos, no tiene sentido tener un libre mercado si no hay reglas, porque ahí sería oferente y demandante y cualquiera podría poner el precio que quiere y castigar al otro. Y eso se define como distorsiones de mercado. Y esas son las distorsiones de mercado que hoy en día generan los problemas que tenemos hoy día. Ah, y por último, respondiendo a lo del diputado Inco, bueno, aquí al agricultor más grande ya no se come el más chico. Aquí ahora la transnacional o la empresa se come a todos los agricultores. A eso es lo que está pasando hoy en día. Lo que hablaba recién don Pedro Herrera. Nestlé y Soprole son los dos poderes de compra de la leche en Chile. Teníamos 22.000 lecheros y ahora quedan algo de 2.000 lecheros. Eso es una cifra de desaparición de una industria que es tremenda. Ahora, yendo a las preguntas de la diputada Navellán. Bueno, sobre el libre mercado y las distorsiones. Lo que decía anteriormente. Un libre mercado para que funcione tiene que tener reglas. Y estas distorsiones tienen que ser atacadas para que el mercado funcione. Si no, no existe el libre mercado. El abuso del poder dominante. Cuando las empresas o los poderes de compra se colocan de acuerdo o inventan alguna forma de hacer el cálculo de un precio arbitrario, es abuso de poder dominante porque no existe una transparencia, no existe ningún mecanismo de cálculo que sea eh, explícito o objetivo para poder determinar el precio de la compra de un producto. Y eso es abuso de poder dominante. Les voy a contar algo súper breve, presidente. Yo, cuando estaba cosechando el triticale este año, partí vendiendo el triticale en 220 pesos en la Column. El poder de compra siempre el año pasado le vendí todo en Alisur, no tuve ningún problema. Oigan, pasaron 15 días o 10 días y el precio cayó a 180. ¿Y por qué cayó a 180? Porque la importación de trigo extranjero fue a tal nivel de que los molinos estaban llenos y no estaban comprando nada. ¿Y qué es lo que hicieron? Abrieron unas mangas y me pagaron el precio que ellos quisieron y me lo castigaron. Y eso se llama abuso de poder dominante y eso afecta al pequeño, al mediano y al gran agricultor. Eh, Respecto a la competencia desleal, por supuesto que hay competencia desleal. O sea, el hecho de traer un producto importado que venga subvencionado o que venga con una producción o un costo de producción que es mucho más barato que el producto chileno, obviamente me coloca en desventaja. Al momento de traer un trigo o un maíz transgénico, ese maíz transgénico, por ejemplo, tiene un costo de producción muy, pero muy, muy, muy menor a la producción del maíz nacional. Y de hecho es un maíz que daña al ser humano, porque bueno, todos sabemos cómo funcionan los transgénicos. Respecto al trigo, si tengo un trigo que es subvencionado en un 40% en su costo de producción y lo coloco a competir con un trigo nacional que no tiene ninguna subvención, es competencia desleal. Y también me quiero detener con los productos químicos y la trazabilidad. Obvio, si allá, por ejemplo, en otro país está autorizado el uso del paraquat, está autorizado el glifosato como producto Clearfield, está autorizado, no sé, algún otro producto químico para poder desecar o para poder cubrir matar las malezas, y aquí en Chile yo tengo que hacer aplicación de preemergente, postemergente, control de hoja angosta, control de hoja ancha, control nuevamente de hoja angosta, son 5 controles, y a lo mejor ellos tienen 2 controles, eso también es competencia desleal. Eh, el uso de agricultores con moneda de cambio. Diputada, le explico. Eh,
harta gente, hartos agricultores me dicen, han hablado con el ministro, han hablado con la autoridad y me dicen, traigo un barco de manzana y lo cambio por 5 de trigo. Entonces, eso es usar a los agricultores como moneda de cambio. No puede ser que un ministro de Agricultura le diga eso a un agricultor. O sea, yo mando 5 camionetas de manzana y me traen todo el trigo que quiero. Eso es cuando hablo de que hemos usado como moneda de cambio. O sea, han sacrificado a la bonita, a la hermosa agricultura nacional por mantener una industria que es la industria frutícola en el país, y yo no tengo nada contra ello. Es una excelente industria, genera trabajo, pero pasteles con sus pasteles. Eso se produce en ciertas partes de Chile y no todas las tierras son para producir fruta. Entonces, tenemos que equilibrar la producción y hacer de que nuestro país tenga una producción sustentable. ¿A qué me refiero a esto? Hay una diferencia muy increíble entre sostenibilidad y sustentabilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, significa que vamos a poder seguir produciendo al costo que sea. Destrucción de agricultura, destrucción de tierra, etcétera. Cuando hablamos de sustentabilidad, nos estamos refiriendo a que vamos a usar eficientemente los recursos hídricos, los recursos suelos, el recurso clima, el recurso agricultores. A eso me refiero con una producción sustentable. Siguiendo la otra pregunta, subsidios para la agricultura nacional. Nosotros no queremos subsidios. Nosotros lo que necesitamos es que se respete el costo alternativo de importación o el precio de paridad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a competir, porque como las curvas dicen que el precio obedece al costo, yo voy a poder competir, o al menos voy a poder quedar con algo de margen cuando termine mi cosecha. Y eso me va a poder hacer que el año siguiente yo pueda seguir produciendo. El futuro de la agricultura sin la legislación adecuada. O sea, si nosotros pensamos o creemos que nuestro país va a poder seguir produciendo en estas mismas condiciones, créanme que yo mismo como agricultor, en un par de años más, si esto no cambia, voy a tener que retirar. Voy a tener que ejercer mi profesión, o voy a tener que hacer otra cosa, pero ya no me puedo. Porque la agricultura se vuelve insostenible, y cuando se vuelve insostenible nos va a quedar otra opción que retirarnos. Y eso es una pérdida, como les decía delante, un agricultor que se pierde es un capital tremendo para el país. Y respondiendo a su última pregunta, diputada, respecto a las propuestas, bueno, nosotros hablábamos de la moratoria de crédito, era poder hacer un stop en lo que es el cobro de los intereses y el cobro de las deudas de los agricultores, hasta poder encauzar este problema, que ya se ha venido dando muchas veces durante muchos años, darle una solución concreta a través del poder legislativo y el gobierno y todos los poderes del Estado, para encauzar esto y tener una agricultura equilibrada, equitativa y sustentable, a fin de poder salvar a los agricultores que quedan, porque lamentablemente, aunque cuesta asumirlo, bueno, hay agricultores que han quebrado esta temporada y la temporada anterior también. Y si no hacemos algo ahora, la temporada que viene después va a ser peor. Por eso que soy tan majadero y, presidente, disculpe que de repente me enoje, pero es que yo estoy acá, yo conozco a la gente, yo la veo y me llaman y me preguntan, Camilo, ¿qué hacemos? Entonces, tengo que sí o sí tratar de llegar a ustedes para que podamos hacer algo, para que podamos trabajar en conjunto y podamos hacer y legislar para que esta agricultura nacional no nos pase lo mismo que le pasó a Cuba, que en este minuto ya no tienen pan, porque es posible que lleguemos a eso, si dependemos de la importación. Yo le hago la pregunta a ustedes que están ahí en la mesa, ¿qué pasa si explota una bomba nuclear en el conflicto Rusia-Ucrania? ¿Qué pasaría? ¿De dónde vamos a sacar trigo? O sea, el 55% del trigo que se consume en Chile es importado. Tenemos el 45% que producimos aquí, nos faltaría más de la mitad del trigo para poder producir. Y hay que alimentar a más de 19 millones de personas. Por lo mismo, es un tema que llega hasta el punto de la seguridad nacional del país. Y para terminar, señor presidente, y a todos los que están asistiendo, insisto, hay que legislar. Esa es la única materia, esa es la única forma. Nosotros tenemos equipo técnico, tenemos datos, tenemos a la gente en terreno y tenemos la información para entregársela a ustedes para poder encauzar este tema. Para que ahora, después de la Cámara de Diputados, lleguemos a la de senadores. Hablemos con el gobierno, sentemos al ministro, sentemos a INDAP, sentemos al SAC y trabajemos juntos para lograr un acuerdo agrícola que sea histórico y que por fin sea tomado en cuenta con la importancia que necesita. Si la agricultura no es un tema que dejemos al final y coloquemos a cualquier persona a cargo de ella, siempre ha sido mal mirada por los gobiernos. Y necesitamos que, por alguna vez en la historia, nos coloquemos los pantalones y nos coloquemos las pilas y hagamos de esto
algo que sea perdurable y sustentable en el tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Camilo. De verdad, se le agradece haber compartido su visión y haber expuesto en esta comisión hoy día también, a pesar de que tiene algo mucho más importante que ocuparse usted, su niña. Y de verdad, yo creo que aquí la visión suya es importante y compartirla con nosotros debe llegarnos de alguna forma su voz clara en pos del agro, que es lo que tiene que motivarnos a nosotros a legislar, como usted bien dice. Por lo menos por mi parte, confíen que vamos a sentarnos a ver todo lo que usted puso acá, vamos a sentarnos a conversar con nuestros diputados para ver en qué temas podemos nosotros en qué temas podemos nosotros legislar, porque obviamente hay algunas materias que son potestad nuestras, otras no, usted tiene que entender esa parte también, pero la voluntad está, y yo creo que es compartida por todos los miembros de esta comisión transversalmente. Se le agradece nuevamente, lo libero entonces, don Camilo, y estamos hablando, no va a ser primera vez que nos sentemos en esta mesa. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien. La palabra ahora, por 2 minutos y medio, a me hizo un llamado de atención la diputada Nullao, que no le di la palabra yo a don Gabriel Troncoso, para que complemente la presentación de don Pedro. Ojalá sea máximo 3 minutos, don Gabriel, para después pasar a una ronda de preguntas y después atender la atención tener la última posición de nuestro invitado aquí en sala. ¿Salió el chat? Perdón, tendré que dar la excusa porque resulta que perdió conexión Gabriel Michelianca. Ah, bien. Entonces ofrece una ronda de preguntas para ustedes, don Pedro. Tienen la palabra, señores diputados, señores diputadas. Se ofrece la palabra. Don Pedro, no hay consultas por acá de momento, así que si usted quiere complementar algo en 2 o 3 minutos más, le ofrezco la palabra para pasar inmediatamente, si no, a nuestro siguiente invitado. Bueno, la única complementación que podría desarrollar es, por un lado, en el tema de legislación, para tener un trabajo con respecto a eso y genuino, los invito a la comisión, a los diputados, a incentivarse por crear mesas de trabajo, donde nosotros, al igual que Agricultores Unidos, por ejemplo, tenemos también la disposición de nuestros técnicos para desarrollar un trabajo ahí en ese ámbito. ¿Y para qué? Para que tomemos en serio el tema de resolver un problema grave que cada vez se va acrecentando más. Y nosotros como organización mapuche, por ejemplo, preocupados del tema de la soberanía, por un lado, con respecto de que las tierras tienen que ser protegidas en un sistema legislativo, estamos en un camino principal, que es la recuperación de las tierras. Pero por otro lado, también tenemos que instalar proyectos ahí, proyectos de desarrollo, y esos proyectos de desarrollo tienen que ir acompañados de financiamiento. Y ese financiamiento no se trata de subsidio, ojo, porque es la forma que hoy día utilizan casi todos los estados del mundo y ustedes con nosotros, los chilenos. Y en ese aspecto nosotros ya estamos cansados de ese ámbito, porque resulta que el subsidio, quien se lo gana o quien usufructa de esa figura es justamente la empresa transnacional, la que nos vende la máquina, la que nos vende la semilla, la que nos vende todas esas cosas. Entonces nosotros no nos quedamos con ese subsidio, entonces nos quedamos generando una deuda y que perfectamente podría ser sacada del medio como un instrumento de atención hacia este sector que es la agricultura. La agricultura en general tiene que tener un ámbito que es la declaración de las unidades productivas. No pueden entrar esas unidades productivas a un ámbito de donde esté, como se llama, en peligro a través de un remate, a través de una quiebra, a través de esas cosas. No, las unidades productivas tienen que ser resguardadas por razón de la soberanía nacional. Y desde ahí generar proyectos de trabajo que tengan que ver con instalar un sistema agrícola sostenible. Y ese agrícola sostenible tiene que considerar todos los ámbitos de la producción, también los actores que están ahí, que son los trabajadores, porque los trabajadores agrícolas son los que resguardan la soberanía alimentaria, los operadores, y obviamente que eso tiene que ir complementado con una declaración, con leyes claras, donde se castigue justamente la distorsión, que está muy bien establecida en el informe del 2019 de la ODEPA,
que usted como señor presidente, que es parte de la SNA, tendrá que conocer, o si no, lo invito a leerlo porque ahí hay un contenido claro con respecto a recomendaciones que se hacen para que las distorsiones o estos delitos financieros que existen en el sector sean atendidos. Entonces, para cerrar, les quisiera decir que nosotros tenemos equipo técnico, estamos trabajando en esto, quizás estamos recién empezando con el respecto de socializar este tema, pero le aseguro de que vamos avanzando a pasos agigantados, porque ya tenemos interés internacional con respecto a nuestro proyecto de Nueva Zelanda, de China, entre otros grupos económicos, digámoslo así, para poder sostener este proyecto agroindustrial que nosotros queremos establecer sobre las tierras en recuperación, sobre las tierras en protección que están sobre Hualmapu, que están sobre el sur de Chile, o, como le dicen ustedes, la macrozona sur. Así que yo espero encontrarlos de nuevo porque resulta que esto tiene que verse, lo tenemos que mostrar y esperemos que en algún momento ustedes tengan las iniciativas de encontrarse con el proyecto de dónde está instalado. Huite, Paillaco, Futrono, Los Lagos, que son las comunas que están involucradas. Muchas gracias. Hay dos solicitudes de palabra, la diputada Nullado y posteriormente el diputado Rosas. Diputada Nullado. Presidente, yo agradezco las dos presentaciones que nos traen acá quienes han vivido esta realidad y cada uno aporta desde la mirada, Pedro, de las propias comunidades que están esperando también un desarrollo con pertinencia, en los cuales ellos generaron una propuesta de diversas situaciones y hay un diagnóstico también crítico con respecto a lo complejo que esto ha sido y donde se ha ido generando impacto negativo con respecto a las plantaciones forestales desde el Biobío al sur. Ha sido esa también una complejidad, pero la agricultura se ha ido desarrollando cada vez con menos fortaleza como lo fue en el pasado, y en eso cada uno de nosotros aquí lo ha dicho con claridad. También en el pasado las diversas políticas para la agricultura eran distintas, y creo que nosotros tenemos que abordarlo desde el punto de vista que nos han señalado, que más bien está orientado a cómo ellos compiten en el mercado, pero también tenemos una gran cantidad de la agricultura familiar campesina que todavía no llegan al mercado y por lo tanto eso es una tremenda apuesta, y para los cuales se requiere ahí desarrollar políticas de Estado que nos permitan nivelar a todos, aquellos que todavía no pueden competir, aquellos que están compitiendo ya y que necesitan también tener todas estas consideraciones que nos han hecho las dos personas que han expuesto acá, Pedro y don Camilo, en los cuales ellos necesitan que se castigue la distorsión. Ellos quieren un mercado que sea mucho más transparente, que ellos puedan llegar y donde exista la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. El caso de don Camilo decía, nosotros no estamos buscando subsidios ni subvenciones, pero queremos que podamos competir con la absoluta transparencia. Y el otro sector más grande, donde está la Sociedad Nacional Agrícola, que obviamente ellos pueden competir con el mercado, con los tratados, con todas las dificultades que aquí nos han expuesto don Camilo, que lo hizo el Damián Pedro Herrera, al señalar la situación que viven las comunidades, pero también esta pequeña agricultura o de aquellos que tuvieron la dificultad producto de todos los problemas que ya aquí se han analizado. Y por lo tanto yo me sumo a la propuesta que hace el presidente, en los cuales tiene que incorporar, y en eso también a todos los que han venido a exponer el caso del Damián Pedro, la mirada que tiene del trabajo con las comunidades, con el desarrollo de empresas medianas, el caso de don Camilo, que representa una gran cantidad, que ellos ya están casi todos nivelados y están en el mercado, la situación de la CNA, que ellos también hicieron su mirada y vieron cuáles eran las trabas que estaban y que son producto de aquellos muchas que han terminado de generando las complicaciones que los que están más abajo. Si este es el problema, aquí el que más dinero tiene es el que puede hacer y el mercado llevarlo para cualquier parte, y eso lamentablemente tampoco es tan solidario cuando uno buscaría una situación de solidaridad, y eso no ocurre. Así que creo que esa mesa de trabajo va a servir
y nos va a permitir avanzar, pero también no nos puede quedar atrás, y por eso el señor presidente en la Comisión para la Región de los Lagos va a poder escuchar a los productores pequeños, que es lo que ellos tienen también desafío, cómo en esta política de Estado ellos se fortalecen para el futuro, con medidas que son de corto, mediano y largo plazo. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Nullado. Diputado Patricio Rosas. Gracias, presidente. Bueno, la diputada Nullado, por su intermedio, presidente, dijo gran parte de lo que me parece justo decir respecto de las dos miradas que se han presentado acá, las que alcancé a ver. Creo que detrás de ambas hay un hilo conductor que tiene que ver con la asimetría del mercado, de las distorsiones además que permite el mercado agrícola que se produzcan. Me resonó mucho la frase de don Camilo que dice: por fin se ha tomado en cuenta la agricultura. Yo creo que eso lo venimos escuchando hace mucho tiempo. Y nosotros que venimos del campo, las personas que estamos acá y que tenemos nuestro origen en el campo, sabemos cómo se ha ido extinguiendo la lechería, producto de los bajos precios. Hace poco estuvimos también la mirada desde los vendedores de uva. ¿Se acuerdan que hubo hasta incluso una comisión que fue a ver el bajo precio que le pagan a las personas que venden la uva? Entonces, aquí hay un tema de raíz que tiene que ver con que no se está potenciando y privilegiando y apoyando la agricultura chilena en desmedro de estar apoyando la entrada muy fácil de productos que finalmente nos encadenan a otras economías y que nos dejan en la indefensión. El hecho de que el 55% del trigo sea extranjero debiera motivarnos a prácticamente llorar, porque esta es una situación increíble de dependencia del exterior. No es algo que se produzca de ahora, pero es un tema que tenemos que ir a la raíz. Hay un problema de mercado, hay un problema de que el Estado nos ha hecho cargo de la agricultura como un potencial de desarrollo y economía. Lamentablemente ha sido súper permisivo con los tratados internacionales. Ahí don Camilo planteó el tema de los productos químicos. También hay un tema que nosotros no nos metemos prácticamente en profundidad en los productos químicos que le adicionan a los productos extranjeros. Y en cambio les ponemos todas las exigencias a los productores nacionales. Entonces creemos que somos los mejores alumnos de la clase, pero lamentablemente en el planeta no todos quieren ser buenos alumnos y nos envían de todo acá a nuestro país. Nosotros hacemos vista gorda y finalmente los que pagan el pato son nuestros agricultores. Yo creo que las dos exposiciones han estado desde dos miradas distintas. Finalmente el problema de fondo es el mismo. Yo creo que para allá tenemos que ir en una solución real y para eso yo creo que es más profundo que solamente un subsidio, como lo dijo don Camilo. Creo que es mucho más profundo. Aquí hay un problema de tratados internacionales, de política económica interna, de distorsión de precios, y ahí tenemos que como comisión empezar a relevar, así como se hizo cuando se fue a ver lo que pasaba con los viñateros en Linares. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Patricio Rosas. Bien, pasando a nuestro tercer punto en tabla, es recibir en audiencia a la señora María Los Ángeles Contreras, funcionaria de INDAP, y aquí la acompaña el abogado don Fernando Moraga. Tiene la palabra, señora María Los Ángeles. Con su venia, señor presidente, primero que todo desear muy buenas tardes a las parlamentarias y a los parlamentarios, agradecer por habernos recibido con don Fernando Moraga. En honor al tiempo, intentaré hacer lo más breve posible, dado la situación que vengo a exponer. Principalmente el objeto de esta petición, honorables diputados, es poner en conocimiento a ustedes que nosotros como funcionarios de Estado, en este caso el servicio de INDAP, hemos sido víctimas de un hostigamiento constante, de manera arbitraria y negligente, del señor director nacional, don Santiago Rojas Alessandri, que se ha manifestado en un procedimiento disciplinario dictado el 20 de junio del 2023. Principalmente, este procedimiento se terminó el año anterior, el 2023, con mi destitución. Pero gracias a Dios
pude revertir esta situación ante la Contraloría General de la República, quien representó el procedimiento disciplinario, ordenó que se retrotrayera el procedimiento a etapa indagatoria. Sin embargo, actualmente sigo estando suspendida, llevo más de un año suspendida, llevo más de un año viviendo un proceso en el cual ha tenido un costo familiar, un costo profesional, ya mi honorabilidad ya ha estado enlodada, siendo que ya la Contraloría les dijo que los cargos no tenían una coherencia, ni se explicaba cuál era la transgresión de esta servidora pública. Entonces volvemos a repetir una vez más, y lo más irrisorio, señores, es que el fundamento para acusarnos a mí y a mi ex jefatura, don Fernando Moraga, es un correo anónimo. Y si usted me permite brevemente solamente leer cuál es el tenor del correo de la denuncia, dice lo siguiente. Señor ministro, está dirigido al ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela. Funcionarios de INDAP Región Metropolitana, queremos manifestar el descontento y la falta de tino de las autoridades de INDAP por el traslado de la abogada María Contreras Candia, a quien se le pagó más de 2 millones de pesos por horas extraordinarias en días sábados y domingos, pero la premian y la trasladan para tapar la corrupción. La abogada cometió varias veces maltrato contra muchos funcionarios y funcionarias y ejecutivos integrales de esta región, tratándolos como delincuentes, sin que fueran escuchados. Perdón, disculpe. Porque es la protegida del ex dirigente Fernando Moraga quien quieren trasladar también a esta región. Este funcionario lleva más de 10 años sin trabajar, ganándose el sueldo, sin ningún día de trabajo. Pido que la denuncia sea anónima y hagan algo para parar este aprovechamiento y sumario para que devuelvan la plata de todos los chilenos. Ese es el tenor. Ante esta situación, cuando llega, le solicito respetuosamente al director nacional, el 2 de septiembre, una audiencia del 2022, quien accede a recibirme y me dice que me quede tranquila porque de acuerdo a lo informado por su jefatura de persona, estas horas fueron realizadas y pagadas conforme a derecho, conforme al procedimiento. Pero sobre la misma yo le digo, pero usted sabe que este correo electrónico llegó a la Asociación de Funcionarios. Por lo tanto, la asociación en su rol de representantes, de fiscalizar los actos también del servicio, va a insistir. O sea, yo considero respetuosamente que hay que iniciar el sumario. Porque como digo, el que nada hace, nada teme. Si mi problema no es el procedimiento disciplinario que se haya ordenado. Mi problema son las arbitrariedades, las irregularidades que se han suscitado. Como por ejemplo una suspensión injustificada, fuera de derecho. Segundo lugar, que me han retenido mis remuneraciones durante 3 meses. Desde enero, no recibí enero, febrero y marzo. El director nacional, cuando llega en la orden de Contraloría ordenando la reapertura y que se represente y no se cursa la medida de destitución, voy y le mando un correo ingenuamente, pensando que me iba a contestar, pidiéndole mi restitución de mis remuneraciones, pidiéndole mi reincorporación en el lugar que él estime conveniente, y no me contesta. O sea, llevo de febrero a marzo corriendo el riesgo de que me hubieran acusado de abandono de mis funciones. El 22 de marzo estoy en mi casa y me notifican nuevamente la suspensión. En ningún momento se pone término ni cesa la suspensión anterior decretada por la Contraloría General de la República. Entonces nos preguntamos, ¿existe el debido proceso para los funcionarios como yo, que no somos de primera categoría, que no soy de la alta dirección pública? Todo esto motivado por funcionarios y personeros de gobierno, son los agentes del Estado quienes nos han proferido actos vejatorios, nos han humillado, nos han menospreciado. O sea, a mí no me contestan ni los correos electrónicos, a mí me trasladan, no contento de hacerme un sumario. Antes de hacerme un sumario me trasladan en enero del 2023 a las 5 de la tarde, un día viernes, y viene la fiscal de INDAP, mi ex jefatura, quien ha sido la que ha liderado esto porque ha dado el control de legalidad de las resoluciones de destitución. Ella la ha revisado en su rol de fiscal de INDAP y me notifica así, te vas a la región metropolitana sin ninguna explicación, si cometí un error, si cometí una negligencia, si tengo un procedimiento, si hay una mala evaluación, nada, te vas, firma ahí. Y bueno, y tú verás cómo te trasladas tus cosas. La dirección regional no queda cerca del centro, donde está la dirección nacional. Yo salí a las 12 de la noche, gracias a Dios que tengo vehículo particular, y me tuve que llevar todas mis cosas. Me quitaron el computador, me quitaron todos los implementos básicos para poder trabajar, todo mi trabajo ahí. Pero no obstante, yo seguí trabajando, porque mi objetivo es demostrar mi inocencia y estoy muy tranquila. ¿Pero por qué me afecta esto? Porque llevo más de 2 años.
Tampoco puedo buscar trabajo. Ustedes dirán, pero ¿por qué no se va del servicio? ¿Por qué no busca? Porque estoy suspendida. Que yo renuncie no va a dejar de correr ni la tramitación de este procedimiento disciplinario. Estoy en mi casa suspendida, me llaman en diciembre, noviembre, que es el periodo de las renovaciones para el periodo 2024. Me dicen en una reunión de público conocimiento de asociación de funcionarios que la funcionaria, yo en este caso, no continúa porque el director regional de la metropolitana dijo que yo no continuaba más, teniendo aún sumario pendiente, porque a mí me destituyen el 19 de diciembre. Imagínense las fiestas que yo pasé. Y yo soy sostenedora de hogar. No vengo aquí a victimizarme, pero soy madre de un niño que tiene TEA y que es muy difícil incorporarlos a la sociedad. Yo lo tuve que escolarizar, o sea, ustedes se imaginan la educación privada que yo tengo que pagar por mi hijo. Porque el Estado no ayuda a estos niños. Muchas leyes tenemos, pero no existen los recursos para tratar de incorporarlos, de incluirlos a la sociedad. Entonces, me gustaría que si puede continuar don Fernando, porque no me siento, no puedo seguir. Sí, gracias, señora María de los Ángeles. Don Fernando, por favor. Gracias, presidente. Yo llevo 37 años en INDAP y ingresé a los 26 años a la institución en el año 1987, grado 15, presidente, el más bajo de la escala profesional. Cumplo 65 años ahora el 1 de agosto. Grado 7, grado máximo es 5. No le debo nada a las autoridades institucionales, pero sí le debo mucho al INDAP. Vengo de un cerro, en la localidad de Nerquihue, en la sexta región. Me crié donde la agricultura es casi básica, pero está el fondo al lado. Me crié en esa realidad, entonces todo esto, la pobreza no me incomoda. Estudié en la Universidad de Concepción y pasaba hambre, pero estudié y nunca perdí un ramo, presidente. No soy una persona que ande buscando dañar a nadie. Yo, cuando el presidente Boric dijo en este país que había justicia de clase, esa fue la persona que él lo quería. Tenía toda la razón. En Chile hay justicia de clase, hay salud de clase. Pero mire, presidente, en el gobierno del presidente Boric estamos viviendo una situación nunca vista. INDAP cada cierto tiempo, y lo digo, aunque esto, mire, las consecuencias no sé cuáles van a ser, pero soy solo, no tengo padre, no tengo hijos. Si tengo que dar la vida por esto, la voy a dar. Si me quieren destruir, tomo 11 pastillas para ir al día, presidente. Así que más daño a lo mejor no me van a hacer, pero no voy a renunciar a la verdad. No es posible. A María de los Ángeles la conocí a los 17 años. Me la enviaron a la asociación de funcionarios y yo no quería recibirla porque era muy joven. ¿Qué hacía yo con una persona tan joven? Me pidió la jefa de personal de la época, doña Cari Neiter, por si en este país no saben, la mujer que estuvo secuestrada por la DINA y que sale y que es estudiada en todas las escuelas de periodismo del mundo, como el caso en que se la pinta y se muestra en televisión. Por ese respeto yo la recibí, yo no quería. Estuvo muchos años con nosotros, con Sara Lidia Campos, que es pan descanse, que era la gran dirigente que me apoyaba, y estudió Derecho. Y la conocí, presidente, en su vida privada. O sea, ella no dice la verdad. La María de los Ángeles tiene una madre inválida, que no tiene una pensión alta porque no viene. Ella viene de la pobreza igual que yo. Esto nos ha costado en la vida. Por lo tanto, todo esto, toda esta violación que están haciendo con nosotros, no es gratis para nosotros. Pero no nos van a vencer, presidente. Ella tiene un hijo con TEA, pero tiene una madre inválida. Y no tiene sostenedor, aquí no hay un padre. Por lo tanto, ¿por qué trabaja y por qué hace trabajo extraordinario, presidente? Porque hay que comer en este país, hay que pagar esta educación especial. Si aquí no hay un abuso que nos puedan acreditar, ahora se hicieron. Fíjese que al ministro de Agricultura se le informó que se hicieron y se pagaron conforme a derecho. Y ahora, como yo ahí sé que venía para acá, presidente, el jueves me notifican un cargo. Maravilloso, yo esperaba eso. Pero, presidente, sin vulnerar el secreto del sumario, a mí se me objeta los trabajos jurídicos que le encomendé a esta señora. Entonces yo le pido, presidente, que la institución le mande a esta comisión todos los trabajos que han hecho los funcionarios que han percibido hora extraordinaria en la administración del presidente Boric. Porque lo que más duele, presidente, es la igualdad. Se ratificó la constitución de la dictadura en este país, pero esa constitución nos da, ¿no es verdad?, el derecho a la integridad personal y psíquica de las personas. Nos da derecho a pedirle a la autoridad y la autoridad no contesta. Entonces,
es impresionante, presidente, porque yo no sé cómo tomarlo. Dentro de los remedios que tomo está la sertralina, que me hace muy bien para poder vivir, porque si no, no podría. Terminé con psiquiatra, terminé con un tema neurológico, porque esto yo no lo entiendo. Yo viví la dictadura en contra, presidente, el primer día. Tuve hermanas que fueron perseguidas. Y estas cosas me repiten lo mismo. Eso ya lo habíamos sacado en este país. Teníamos otras conductas. Pero esto es una obsesión. Y en esa obsesión, presidente, no se ha respetado el mínimo de la legalidad. La Contraloría dice algo y INDAP no le interesa. Yo firmemente creo que la Contraloría General de la República es un organismo, para mí, totalmente válido. Y que la Contralora actual es una mujer que tiene mucha impronta y que puede volver esto al Estado de Derecho. Pero INDAP va a seguir. Yo no sé si me voy a poder ir, presidente. Yo le señalé a mi jefa que el 2 de octubre yo me iba. Pero con esta situación no sé. A lo mejor me destituyen y pierdo todos los beneficios. Mire, me pueden hacer todo lo que quieran. Pero la verdad, y vamos a recurrir, presidente, y esto es respetuosamente, y por eso agradezco esta instancia, a los tribunales civiles, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no vamos a dejar ni un día de exponer estos hechos. Y yo lo lamento profundamente porque voté por el presidente Boric, le hice campaña al presidente Boric, y esto no lo esperaba y ha sido, no es verdad, la mayor sorpresa que he visto. María de los Ángeles, ¿qué hizo? Trabajar. Ella tiene un problema, y en esto perdóneme lo que voy a decir, si su hijo tiene TEA, ella tiene más TEA. Ella es obsesiva por el trabajo. Si usted le encomienda un trabajo, le va a ver todas las posibilidades, todas, porque esa es su vida. Hay que trabajar para mantener la familia. Si aquí no es una cosa ni siquiera de querer hacerlo, es por necesidad, presidente. Pero nosotros somos, no es verdad, objeto de burla, mofa. Un anónimo, presidente, fíjese que termino con esto. Le pedimos a INDAP que periciara el origen del anónimo. INDAP tiene un sistema informático, un sistema, todo el país, nivel central. No nos accedieron a la diligencia, presidente. Entonces a mí la duda me sale, ¿quiénes urdieron todo esto? Aquí se pusieron el nombre de Juan Herrera, ¿no es verdad? Que es de una serie, yo no la vi, de los 80, y bajo ese seudónimo inician todo esto. Se lo mandaron al Contralor, al senador Coloma, no sé, pero a mí me huele, presidente, que esto está todo coordinado. Esto empieza. Ahora, ¿por qué? Tal vez porque nosotros somos fáciles de destruir, pues mire que somos, nada. A ella la van a matar ligerito, con su hijo, con su madre. Yo antes de venir hoy día para acá, vi a su hijo, vi a su mamá, y sabe, presidente, yo esto no lo vi ni en la dictadura militar, no lo vi. Creo que uno sabía, si yo estaba en contra suya, sabía lo que me arriesgaba. Pero esto en democracia duele, presidente. Termino con esto, gracias por habernos recibido. Pero la situación que ella vive es preocupante. Un gobierno feminista, dijo mi presidente, un gobierno que apoya a la mujer. En este caso, destruir a la mujer, destruir al hijo y destruir a la madre. Termino, presidente. Muchas gracias, don Fernando. Y doña María de los Ángeles, por supuesto. Muchas gracias también. Me pide la palabra la diputada Naya. Gracias, presidente. Sí, bienvenidos a la comisión. Yo no comparto para nada los calificativos respecto del gobierno, del honorable gobierno de mi general Pinochet que ha vertido el abogado. Comprendo que él pueda tener una visión distinta a la mía, pero creo que el respeto nunca está de más. Para ambos lados, digamos. No, disculpe, ahora, por faltar no, respeto, fue poner la yo lo sé, pero es algo que debo mencionar. Independiente de eso, me parece que la situación es gravísima. Yo sinceramente creo que nosotros como comisión no sé mucho qué podríamos hacer al respecto, aparte de escuchar el drama que están viviendo ustedes, pero a lo mejor sí, presidente, que en algún minuto lo dijo el abogado, podríamos oficiar a INDAP Nacional para solicitar los informes jurídicos que se han emitido desde que asumió el gobierno del presidente Boric hasta hoy día, para saber si las personas que están trabajando hoy en el área jurídica y que probablemente además están recibiendo horas extra, están cumpliendo con su labor. Entonces yo le pediría, presidente, el acuerdo para poder oficiar, presidente, por favor, a INDAP Nacional, de modo tal de pedir dos cosas. Uno, los informes que han emitido las áreas jurídicas. Dos,
las contrataciones en este periodo en el área jurídica, y 3, las horas extras pagadas durante este periodo a las personas contratadas en el área jurídica. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Diputada Veloso. Presidente, si mal no me equivoco, don Mario, ¿no? Fernando. Don Fernando María de los Ángeles. Sí. Bueno, en primer lugar, es conmovedor el relato que usted nos plantea. Yo creo que va a faltar, obviamente, contrastar muchas cosas. Nuestro rol es político, no tenemos injerencia judicial, por ejemplo, o en la administración interna respecto a los procedimientos que estén llevando adelante. Yo, por cierto, no difiero en nada de lo que usted dijo, don Fernando. Esos son hechos históricos. Hubo una dictadura, se persiguió gente, se mató gente. Eso es necesario decirlo porque estamos en un espacio democrático que estuvo cerrado mientras hubo una dictadura. Gracias a que estamos en democracia podemos estar sentados aquí. Yo en eso difiero con mi colega Gloria, a quien estimo mucho, pero tenemos una opinión muy distinta y creo que por respeto también a quienes nos están escuchando hay que hacer presente esto. Siguiendo con el punto y yéndolo a lo central, que es la razón por la que ustedes están acá, reitero que expresarle mi solidaridad. Encuentro muy trágicas las cosas que usted nos relata. Como mujer le doy, digamos, mi solidaridad. Le agradezco la confianza. Es sumamente revictimizante cuando uno tiene que volver a contar las cosas que le afectaron. También es sumamente doloroso cuando uno tiene que, en el fondo, justificar por qué te sentiste mal o por qué te sentiste agredida, porque lo cierto que es algo también sumamente personal. Y cuando hay una relación jerárquica, además, son re pocas las posibilidades que en general tienen los trabajadores y los funcionarios de poder hablar, digamos, sobre vulneraciones o afectaciones a sus derechos laborales que puedan haber sufrido. En ese sentido, como decía, nosotros no tenemos mayor injerencia. Yo creo que sería conveniente que escucháramos en lo que a nosotros nos compete la visión que tienen desde INDAP respecto a esta situación. Reitero, nosotros no podemos emitir un juicio porque no tenemos todos los elementos sobre la mesa, pero en cuanto a nuestra capacidad de solidarizar y de ponernos a disposición de esclarecer lo que sea pertinente por eventuales quizás responsabilidades políticas, por cierto que tenemos que estar a disposición. Y en eso yo creo que estamos todos en la misma línea. Este, por cierto, es mi gobierno. Yo apoyo y valoro el trabajo de los funcionarios de INDAP, también de su director, pero a nosotros nos toca tomar esta posición como otro poder del Estado de poder determinar y que se clarifiquen, digamos, estos hechos en honor a nuestro compromiso con la justicia, la democracia y el resguardo de los funcionarios del Estado. Un abrazo grande. Les quiero pedir 5 minutos para prorrogar la sesión, por favor, ¿estaría de acuerdo? Y antes de ofrecer la palabra a la diputada Nullado, quisiera tomar el acuerdo para el despacho de los oficios que planteó la diputada Navellán a INDAP. ¿Estaría de acuerdo? Acordado. Diputada Nullado, tiene la palabra. Presidente, yo primero valoro el poder escuchar una parte de lo que se está planteando, porque también, como señaló la diputada Consuelo, es importante escuchar tal vez al director o al encargado de personal o a quienes tengan mayores antecedentes, porque no podemos nosotros tener una posición respecto a procedimientos que son administrativos, laborales, que existen en las diversas instituciones del Estado y en particular ahora, como se señala con respecto al INDAP. Sí, en nuestro rol fiscalizador podemos solicitar aquellos antecedentes y en los cuales también poder, tal vez en una sesión siguiente o subsiguiente, cuando se tenga la disposición, escuchar a la institución, en este caso, cuáles han sido esas medidas que ha terminado afectando a la funcionaria. Así que eso, señor presidente, gracias. Muchas gracias a usted, diputada Nullado. Si les parece, dejamos inmediatamente acordado que se invite a INDAP en la próxima sesión, un día lunes, en que haya espacio para que nos relaten su visión del asunto que le complica a usted. No sé si me... en honor a perdón, presidente. Sí, por favor, María de los Ángeles, tiene la palabra. Sin perjuicio de que usted bien dice de los antecedentes. Sí, tiene que apretar el botón de la base. Sin perjuicio de que usted tiene toda la razón, honorable diputada, yo algunos antecedentes sí he proporcionado al correo de la Comisión de Agricultura. Por si acaso, igual puedo complementar más. Lo que sí se nos olvidó mencionar,
que el 8 de abril del 2023 yo fui a hacer una denuncia penal por toda esta situación, en la cual se dictaminó orden de investigar, en atención a la vulneración de la información, al acceso ilícito que se ha dado en mi situación. Porque no tan solo el anónimo, esto es Vox Populi, o sea, son mis horarios, son el dinero, hay un manejo de mi vida laboral, a la hora que me voy, a la hora que estoy, si hago viático, si no hago viático, o sea, hay un dominio de la información que a mi gusto me parece que si bien se paguen con fondos fiscales y que sea transparente de acuerdo a la ley de transparencia, pero también hay un límite que también a los afectados le tienen que dar el derecho de oposición y consultarles por qué requieren dicha información. Así que yo no tengo ningún problema de mandarle todos los antecedentes, pero para que usted también esté enterada, yo a la comisión, para fundar mi petición de audiencia, porque entiendo que ustedes tienen a muchos casos, muchas personas, doté de toda esta información de la cual me he referido, que está respaldada con documentos, para que usted lo tenga presente. Sí, muchas gracias, María José Ángel. Le voy a pedir que nos envíe los nuevos antecedentes también, junto con lo que ya envió, para tener nuevamente ese correo no, y la minuta también se la voy a mandar. Para poder tener esos antecedentes ante la visita de INDAP, ¿no? Muchas gracias. Me pidió la palabra la diputada Labra, posteriormente el diputado Rosas. ¿Sí? Gracias, presidente. Primero, lamentar mucho la situación que están viviendo. Y efectivamente, como ya comentaron las demás diputadas, nosotros como comisión no tenemos atribuciones para poder resolver cosas de este tipo. No obstante, ustedes mencionaron que habían hecho la reclamación, la presentación en Contraloría y que Contraloría sacó su fallo, su pronunciamiento al respecto. Entendí que INDAP no estaba cumpliendo algo que había instruido Contraloría, porque no me quedó claro, se hizo el sumario, no sé si se hizo. Eso yo creo que sería bueno aclararlo quizás, porque en eso pudiésemos, dentro de los oficios que se van a enviar a INDAP, preguntar respecto al cumplimiento, el pronunciamiento de Contraloría. Si nos pudiera aclarar un poquito. Mire, diputada, muy brevemente, la primera irregularidad disciplinario es primero la suspensión que yo fui víctima el 29 de septiembre del 2023, sin justificación, haciendo un abuso y un uso mal del derecho. Posteriormente, me formulan los cargos en noviembre, yo contesto, evacúo mis descargos, solicito diligencias, todas rechazadas. Careos, pericia, testigo me admitieron, pero nunca se cumplió la formalidad, porque es le mandan el cuestionario a los testigos, pero no sé la audiencia, por decir, de declaración, no se hace de manera presencial, según ellos, que todavía seguimos en pandemia. Según ellos, esa es la explicación, y citan un dictamen de la Contraloría que se dictó para esos efectos, no para hacerlo de manera permanente. Posterior a eso me llega la resolución de destitución, yo ejerzo todas mis acciones legales, reposición obviamente rechazada, llego a la Contraloría General de la República y por fin obtengo el dictamen que no dio curso a la medida disciplinaria, indicando la serie de vicios que tenía el procedimiento, la serie de ilegalidades. No corresponde, la representó, no dio curso. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo, de febrero a marzo, día 22, yo estuve en mi casa con una suspensión que era ilegal, que no correspondía, que yo misma pedí, porque ante el temor de que me acusaran de abandono de funciones, le mando ingenuamente un correo al director nacional el 26 de febrero. Pero no fue destituida, fue suspendida. No, le estoy contando cómo es la relación. Cuando me destituyen se prorroga la suspensión y ahí donde viene mi merma, porque solamente tengo el derecho, de acuerdo al estatuto, al 50% de las remuneraciones. Pero INDAP lo interpretó con 0 pesos. Imagínense ver mi remuneración el 23 de enero y me mandan la liquidación. Ingenuamente, porque no tengo acceso a ningún sistema. No puedo ver remuneraciones, con suerte tengo acceso al correo electrónico, siendo que todavía no he sido condenada, todavía existe, creo en mi caso, el principio de inocencia. Todavía existe, todavía soy inocente ante la ley. Después me llega, como le digo, le escribo al director, yo le pongo en conocimiento pensando que a lo mejor, yo dije ingenuamente, no me habrán avisado nada, no me dirán, porque no les ha llegado, pensé yo, el oficio de Contraloría. Ingenua. Le mando el correo adjuntándole el oficio, dando cuenta de todo lo que había determinado la Contraloría y le pido humildemente que por favor me reincorpore a mis funciones, porque yo considero que no ha faltado todavía la probidad, todavía se está investigando. O sea, yo considero que yo puedo perfectamente trabajar y yo necesito trabajar porque yo me voy a volver loca en mi casa. Y ahora, el 22 de marzo, me vuelven a suspender. Y lo otro, para terminar, presidente, me evalúan del primer informe de desempeño y dentro de la evaluación
me ponen que yo falté 2 meses, siendo que estoy suspendida hace más de 8 meses. De acuerdo al estatuto, yo debo mantener la calificación del año anterior y me bajaron a lista 2. Entonces, ¿qué están buscando, señores parlamentarios? Lo que quieren, o que yo renuncie, o que yo me mate, o que me destituyan derechamente. ¿Cuál es mi grave pecado? ¿Qué le hice yo a la administración? Eso me gustaría que a través de ustedes, por su intermedio, presidente, le preguntaran a don Santiago, dado que no me recibe el ministro de Agricultura, ¿por qué concurrí acá? Le pido una audiencia de lobby para dar cuenta, porque quién es el representante del presidente de la República a través de los ministros, y me rechazan la audiencia. Y por eso vengo a este poder del Estado, porque tiene su rol de fiscalizador, sin perjuicio que comparto lo que dicen las parlamentarias, pero sí se puede hacer algo, presidente. Yo estoy convencida de que esta comisión sí puede hacer algo en mi caso. Sí se pueden revisar las irregularidades. Y no sé si con esto quedó clara. Sí, muchas gracias, María Dos Ángeles. Bueno, yo pienso que nos quedó muy clara su exposición y nos preocupó a todos por igual. Lamento tremendamente la situación que se está viviendo y se agradece la confianza y por otro lado me tranquiliza haberle dado este espacio. Esperemos tener pronto en esta comisión a la otra parte con los antecedentes quizás ya en mano con respecto a los oficios que vamos a pedir para seguir con esto adelante. Muchas gracias y muchas gracias por seguirme y pido excusas por no poder tener la valentía de enfrentarlo con entereza, pero me quiebro. Muchas gracias. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.